Continuamos entonces con la lección número 2 del libro de Josué. Esta lección número 2 se titula La fe de Rahab y consta del capítulo 2 de Josué, versículos 1 al 24, cuyo versículo central es Josué 2:11, que dice: Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Esta lección número 2 de Josué se divide en dos partes y la primera parte se subtitula Rahab esconde a los espías y es del versículo 1 al 14. La pregunta número 1 dice: ¿qué hizo Josué antes de librar la batalla? Versículo 1 dice: Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Usted sabe muy bien que Josué ya había participado en el espionaje de Canaán anteriormente, que registra números 13:28 al 14:4, que fueron en ese caso 2 espías, pero esta vez envía 2 espías que tienen fe en Dios, con el propósito de explorar para efectuar un reconocimiento del lugar para conquistar. Bueno, podrán preguntarse de que por qué entonces, si en el primer caso Dios se enojó mucho porque cuando dijo suban y tomen la tierra de Canaán que les he puesto en sus manos, los israelitas decidieron a mandar 2 espías y esto provocó la ira de Dios, por lo cual toda una generación anterior de israelitas murieron en el desierto durante 40 años de deambular por el desierto. ¿Y por qué ahora vuelve a repetirse esa historia de enviar espías a Canaán nuevamente por parte de Josué? ¿Y por qué es esto? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada que Dios envíe espías? Bueno, no es el hecho de enviar espías lo que le desagrada a Dios, sino el problema es que los israelitas han utilizado el espionaje como un pretexto para no cumplir la voluntad de Dios y para no obedecer la orden de Dios, porque ellos utilizaron el espionaje para poder buscarle pretextos, razones para no poder entrar a pelear, porque ellos no querían entrar a pelear una guerra. Por eso buscaron pretextos como que habían gigantes, que esa tierra era una tierra temerosa, hay pueblos guerreros, que nosotros no vamos a poder guerrear, a pesar de que Dios les habían puesto en sus manos esa tierra de Canaán. Pero en este caso es diferente, porque Josué ya estaba decidido a obedecer la palabra de Dios, e entrar a Canaán y a tomar esa tierra, y esta vez envían espías, pero ahora envían para poder explorar y ahora para ver cómo ellos pueden conquistar. Antes ellos espiaban para no conquistar, pero ahora espían para conquistar, para obedecer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Por eso no es el hecho de que el espionaje está bien o mal ante los ojos de Dios, sino el hecho es que estén decididos o no a obedecer o a desobedecer la palabra de Dios. Allí está el punto. Bueno, el hecho es que Josué envió espías a Canaán para que explorasen la tierra cercana a Jericó, la llegada hasta Jericó, la entrada, y dentro de la ciudad de Jericó. Bueno, esta es la pregunta número 1. La pregunta número 1 siguiente dice: ¿en la casa de quién se hospedaron los 2 espías? ¿Por qué Josué habría enviado secretamente a los espías? Versículo 1 continúa diciendo: cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Podrían preguntarse por qué justamente fueron los espías a pararse en la casa de una prostituta llamada Rahab. Bueno, porque los espías no tenían un conocido dentro de la ciudad de Jericó. Por lo tanto, ustedes saben que la casa de Rahab era también como un hospedaje. Si bien esta mujer era prostituta, su casa servía también como un hospedaje. Podemos saber a través del versículo 8, capítulo 2:8, donde podemos ver que los espías no fueron justamente a acostarse con Rahab, sino fueron a dormir en la casa donde había habitaciones con camas. Y estaba sobre una muralla de una ciudad
lo cual dice el versículo 15 del capítulo 2, lo cual está diciendo que era un lugar ideal para poder explorar y poder divisar distintos puntos de la ciudad desde lo alto de una muralla. Y la casa de Rahab era un lugar tal vez muy frecuentado por mucha gente para tomar y para encontrarse con las mujeres, y los espías podían pasar desapercibidos como forasteros entre la gente de ese lugar. Y era un lugar alto, ideal, para poder divisar a toda la ciudad y donde se podía escuchar recientes rumores y noticias de la gente que iban y venían dentro de la casa de Rahab. Por eso los espías fueron a hospedarse allí y esta es la razón por cual tomaron la casa de Rahab, porque no había hoteles en ese momento, sino era un lugar de hospedaje. ¿En qué situación de peligro ellos se habían encontrado? Dice el versículo 2, pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Dice, echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país, dijo el rey. Evidentemente alguien había reportado al rey sobre los 2 israelitas que tenían seguramente vestimentas diferentes, reconocibles a los lugareños, por lo tanto se dieron cuenta que ellos eran 2 israelitas que entraron y evidentemente ellos se dieron cuenta que era con el propósito de espiar a su país o a su pueblo. El rey de Jericó entonces ordenó a Rahab a sacar fuera a los espías de su casa para entregarlos, ya que se suponía que vinieron a espiar la ciudad y para poder entonces castigarlos o para poder matar. ¿Cómo los ayudó Rahab en ese momento? Dice, pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Rahab está diciendo que estos hombres, sí, es cierto que vinieron, pero como toda gente que va y viene, y los vi que se fueron cuando estaba oscureciendo, porque la puerta de la ciudad se cerraban al oscurecer. Entonces, antes de oscurecer, ellos salieron por la ciudad y dicen, vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí estaba secando en la azotea. Los hombres del rey fueron tras los espías, dice, por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas del Jericó se cerraron porque eran de noche. Pero salieron a buscar a estas personas cuando estaban oscureciendo. Aquí podemos ver que Rahab no obedeció al rey, sino Rahab prefirió obedecer a la voluntad de Dios y no al rey. Por lo tanto, podemos ver que Rahab en ese momento ayudó a los espías y no obedeció al rey. Al contrario, ella los escondió, pero les dijo que se fueron de la ciudad, lo cual no era cierto. ¿Qué les contó Rahab a los espías acerca de los sentimientos de los habitantes de Jericó hacia los israelitas? Versículo 8 y 9 dice, antes de que los espías se acostaran, ahí podemos saber entonces que los espías vinieron para dormir. Entonces Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes, les dijo. Rahab ya había escuchado sobre los hechos acerca de los israelitas y creyó en el Dios de Israel como el verdadero Dios del universo y que les ha dado esa tierra. Y no solamente a la tierra de Jericó, sino se refiere también a la tierra de Canaán. Y los habitantes de Jericó estaban aterrorizados y muertos de miedo ante el pueblo de Israel, porque también ellos habían escuchado lo que Dios había hecho con Israel. Y al verlos en persona, al ver a los israelitas en persona, sabían que había llegado la hora. Entonces Rahab tomó la decisión rápidamente, entonces de ponerse del lado de Dios y obedecer a la voluntad de Dios. Pregunta siguiente dice, ¿qué escucharon ella y la gente de Jericó sobre las obras de Dios?
Y versículo 10 continúa diciendo, tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. O sea que tanto Rahab como los habitantes de la ciudad de Jericó habían escuchado la noticia sobre las obras de Dios, las grandes obras de Dios que había realizado con el pueblo de Israel. Y ella no lo experimentó. Pero si bien ella no lo experimentó, solo escuchó la noticia, pero ella cree, tiene fe que Dios fue quien secó las aguas del Mar Rojo, por lo tanto, ella tuvo fe en Dios. También ha oído cómo destruyeron completamente a los gigantes de Sihón y Og, pero lo escucharon, la destrucción de los reyes amoritas al este del Jordán, pero aún así ella, si bien no lo experimentó personalmente, pero ella escuchó la noticia y creyó en la obra de Dios. ¿Qué confesaron ellos acerca de Dios? ¿Qué convicción les habría dado las palabras de Rahab a los espías? Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra, dijo. Qué gran confesión, ¿no? Si bien todos escucharon las noticias sobre Dios, solo Rahab lo reconoció e hizo la confesión de fe de que Dios es el verdadero Dios del universo. Todos hoy día nosotros podemos escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero son pocos los que creen realmente que Jesús es nuestro Dios y que nuestra salvación viene a través de la fe y la confesión en Jesucristo. Por lo tanto, mucha gente escucha el mensaje de salvación de Jesucristo, pero son pocos realmente los que creen y tienen fe verdaderamente en Jesús para aceptarlo como su Señor y para ser realmente salvos. ¿Qué favor le pidió Rahab a los espías? Dice, versículos 12 y 13, por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Él le pidió un favor, Rahab le pidió salvarlos de la muerte a ella y a su familia. Les pidió jurar en el nombre del Señor y darle una señal de que cumplirán su promesa de salvación. Si leemos en Hechos 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice. Cuando nosotros leemos esto, podemos malinterpretar de que cuando una persona de la familia cree en el Señor Jesucristo, puede ser que toda la casa puede ser salvo. Y no es así. No está diciendo esto aquí, sino que la salvación es personal. Si tú crees en Jesucristo, tú serás salvo. ¿Y por qué su casa es salvo? ¿Por qué? Porque esa persona que fue salvo cuando reconoció a Jesucristo, nació de nuevo, puede influenciar a su casa para que su casa también fuese salva. Entonces, por eso está diciendo, si tú crees en Jesucristo, no solo tú serás salvo, también si tú transmites ese evangelio, tu casa también podrá ser salvo. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué le prometieron ellos? Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país, le dijeron los espías. Por lo tanto, los espías les juró que les protegerían sus vidas si no los delatara. Y los espías tenían la fe, la certeza de que el Señor les entregará esa tierra en sus manos. Por lo tanto, podemos ver aquí que hay una promesa de salvación a la familia de Rahab, pero a su vez los espías tienen la certeza y la convicción de que el Señor realmente les entregará esa ciudad en sus manos. Pasando a la segunda parte, donde se subtitula La fe de Rahab, versículos 15 al 24, la primera pregunta dice, ¿cómo les ayudó Rahab a los espías hasta el último momento? Versículo 15 dice, entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad.
Bueno, ahí está, ustedes saben que en ese momento las murallas de la ciudad, especialmente de Jericó, eran murallas construidas fuertemente anchas, no eran muros de unos 20-30 centímetros de ancho. Eran murallas donde arriba había grandes caminos, inclusive arriba de esa muralla que eran anchas podrían construir casas, habitaciones, viviendas, por lo cual la casa de Rahab estaba arriba de la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, dice, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Rahab ayudó a los espías a escapar de la ciudad, ya que puso una soga, una tela roja, los ató para hacer una soga y para que ellos pudieran escaparse de la ciudad, porque las puertas de la ciudad ahora de noche se cerraron y no podían salir de la ciudad. Entonces, para salvarlos, les ayudó a escapar tendiendo una soga con una tela roja para que ellos pudiesen bajar. Entonces Rahab ayudó a los espías a escapar de la ciudad. No solamente les ayudó a escapar, sino les ha dado el rumbo a seguir. Les dio instrucciones de ir hacia la montaña, esconderse en la montaña para evadir a los perseguidores. Y les ha dicho esconderse por 3 días, inclusive les dio tiempos de esconderse hasta que los perseguidores regresen a la ciudad. O tal vez les habrá dado comida para que puedan subsistir por los 3 días en esconderse en la montaña. Por lo tanto, Rahab era una mujer responsable, era una mujer astuta, una mujer sabia, y le ha aconsejado correctamente para que los espías no sean descubiertos. Todo lo que ella pudo hacer para que la obra de Dios siguiera adelante. Ahí está la fe de Rahab. No solamente creyó en Dios, sino puso en obra, en acción su fe para que se cumpliese la obra de Dios, para que llevase a cabo la obra de Dios. Esa es la fe, la parte más importante de Rahab. ¿Qué acuerdo hicieron los espías con Rahab? Reflexiones sobre la fe de Rahab que ha atado el cordón rojo a la ventana. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Dice, quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Por lo tanto, dice que Rahab deberá tender ese cordón rojo atado a la ventana para que cuando ellos vengan a atacar a la ciudad puedan divisar y viendo ese cordón rojo pudieran entonces reconocerlos y salvarlos y no matarlos. Pero dice, como tanto ella y el resto de su familia deberían estar reunidos dentro de esa casa, de la casa de Rahab. Pero si salen de la casa, no serán responsables de su vida. Y dice, nosotros solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerse la mano encima, nosotros no tenemos culpa por ello. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer, dice. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego lo despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana como señal de la promesa que había hecho. Aquí podemos ver que el pacto de Dios es colgar nuestro cordón rojo de la sangre de Jesús en nuestro corazón, como una señal de que nosotros creemos, aceptamos la promesa, el pacto de Dios de salvación y que todos estén dentro de los límites de la casa que es el pacto de Dios. Lo mismo es con la sangre del cordero pintado en el marco de la puerta durante la Pascua de Israel cuando salieron de Egipto, ¿no es cierto? O sea que ellos debían pintar el marco de la puerta con la sangre del cordero y tenía que estar dentro de la casa para que pudieran ser salvos y no muertos por el ángel de la muerte. La misma manera, es el mismo sentido. Aquí el cordón rojo simboliza un poco la sangre de Jesucristo, una señal para que cuando venga el juicio de Dios no los mate, no los castigue, sino sean salvos. Pero tendría que estar dentro del marco de la casa, que son los límites del pacto, dentro de la palabra, cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué los perseguidores no tuvieron éxito?
dice versículo 22, los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. O sea, regresaron sin encontrarlos. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito, porque no buscaron en las montañas. Los perseguidores no pudieron encontrar a los espías porque ellos permanecieron en las montañas los 3 días completos, siguiendo las instrucciones de Rahab. De Jericó a las orillas del río Jordán son unos solo 13 kilómetros, que es algo aproximadamente así como 3 horas de caminata, lo cual es relativamente cerca de Jericó. Y los perseguidores rastrearon por todos los caminos del área para encontrarlos, pero menos en las montañas, y aparentemente por estar siguiendo, respetando las instrucciones de Rahab de estar en las montañas escondidos, no pudieron encontrarlos. ¿Cómo reportaron los espías que regresaron a Josué? ¿Cuán gran convicción le habría dado sus reportes a Josué y al pueblo de Israel? Los 2 hombres emprendieron el regreso, bajaron de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. Dijeron, el Señor ha entregado todo el país en nuestras manos, dijeron ellos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros, dijeron. Lo cual podemos ver que ellos reportaban con gran convicción y con gran entusiasmo de que realmente el Señor ha entregado en sus manos a esa ciudad. Por lo tanto, pudieron ratificar con las palabras de Rahab. Por eso las sinceras confesiones de Rahab le dio la convicción a los espías que ciertamente Dios les había entregado esa tierra en sus manos, o sea, a Israel. Considerando lo antedicho, hable sobre la influencia de la fe de una mujer como Rahab a la obra de Dios. Rahab era una mujer. Ustedes saben que ser una mujer en aquella época tenía una posición social despreciable en ese momento, sin poder, sin tantos derechos como hoy día, y por lo tanto era una mujer despreciable. Su condición despreciable, y además era una mujer gentil, lo cual significa que no era una israelita, y aún más era una mujer ramera, lo cual pone en peores condiciones a Rahab. Sin embargo, ella se convirtió en la abuela del abuelo del rey David, dentro de la genealogía de Jesús que podemos encontrar en el capítulo 1 de Mateo. ¿Cómo es posible esto? Porque nuestro Dios no ve la apariencia externa o el linaje de la persona o de qué nacionalidad es o de qué pueblo pertenece o si es de Israel o no es de Israel. No, Dios ve la fe de la persona para ver si esa persona cree en Dios y si realmente cree, tiene fe en la obra de la salvación que Dios realizó a través de Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros leemos en Hebreo 11:31, dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, que sería el pueblo de Jericó, pues había recibido en paz a los espías porque estaban del lado de la obra de Dios. Y la fe de Rahab era seguir la voluntad de Dios, era hacer la voluntad de Dios. No es solamente tener fe en Dios, sino poner en obra y poner en acción la voluntad de Dios. Aunque tuvo que traicionar a su pueblo, mentir a su rey, pero prefirió actuar para la obra de Dios, para que la obra de Dios se llevara a cabo. La fe de Rahab era recibir a los hombres de Dios y no rechazarlos. Recibir a los hombres de Dios es recibir a Dios. Rechazar a los hombres de Dios es rechazar a Dios. Como Lidia, que recibió a Pablo en Macedonia mientras todos lo rechazaban, pero gracias a esta mujer, Lidia de Macedonia, el evangelio se predicó en toda esa zona. Podrán ver ustedes en este diagrama de genealogía que hay mujeres en la Biblia, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, aquí, y aquí está el rey David, que hay muchas mujeres que son gentiles. Por ejemplo, aquí está Rahab, que era una mujer cananea, y aquí está la mujer Ruth, que se había casado en levirato con Boaz, también era una mujer moabita. Aquí podemos ver a Judá, por ejemplo, que si bien se había casado con una mujer cananea, Sua, que tuvo a sus hijos,
Pero él, si ustedes leen en el capítulo 38 de Génesis, van a ver este hecho de Judá, cómo entonces llega a embarazar a su nuera cananea, que es Tamar, que en definitiva de ella nace 2 hijos y de Pérez empieza a nacer toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, recuerden, hermanos, que todos nosotros de alguna manera alguna vez fuimos prostitutas espirituales como Rahab. O sea, no somos tan diferentes que Rahab antes de creer en Jesucristo. Éramos todos pecadores antes de creer en Jesucristo. Por lo tanto, no somos tan diferentes que Rahab. Pero la verdadera inteligencia, hoy hablamos de inteligencia, y la verdadera inteligencia es saber salvarse cuando la oportunidad les llega, como hizo Rahab. Rahab fue una mujer astuta, una mujer inteligente, sabia, porque sabía que la obra de Dios se venía encima de ellos y tuvo que entregarse a Dios, reconocer a Dios como el verdadero Dios, el creador del universo, y someterse, entregarse a su plan para que la obra de Dios se hiciera, porque ella reconoció a Dios como el verdadero Dios del universo y entonces ella obedeció a la obra, a la voluntad de Dios. Y la verdadera inteligencia es saber y seguir la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es de salvar y no de castigar. Dios no quería castigar, pero no tuvo más remedio que castigar Jericó. Con esto demuestra que Dios quiso salvar, aunque haya una persona pecadora que crea en Dios, Dios quiso salvar. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz de Calvario es la señal para los que creen en su significado amoroso de Dios en salvarnos, que recibe la salvación por la fe y la obra de la confesión de que el nombre de Jesús es el nombre de Dios Salvador, entonces será salvo. Por lo tanto, la intención de Dios es de salvarnos, no de castigarnos. Y el juicio de Dios, como el juicio de Dios a Jericó, fue tan cierto, también será cierto el juicio de Dios por los pecadores a este mundo. Pero solo por la fe en Jesús podemos ser salvos. El mensaje de la Biblia es un mensaje de salvación del Evangelio. Y este Evangelio también está plasmado en este capítulo 2 de Josué. Porque Dios simplemente podía haber castigado y destruido la ciudad de Jericó y que entonces podía haber registrado el avance de Israel sobre Canaán. Pero no, en esta primera batalla de Jericó, Dios quiere dar un mensaje más allá de un juicio, sino dentro de un juicio hay una intención de salvar, aunque sea gentil, prostituta, pecador, pecadora, no interesa. Todo aquel pecador que cree en Dios, en la obra de salvación de Dios, Dios quiere salvar. O sea, este es el mensaje del Evangelio que está plasmado en este capítulo 2 de Josué. Pues tenemos que entender que en realidad nuestro Dios es un Dios de salvación, no es un Dios de castigo. Pero no tiene más remedio que castigar porque la gente tercamente no obedece a Dios, sigue pecando, sigue dándole la espalda a Dios y la gente desobedece y no quiere arrepentirse de sus males. Entonces, por ese pecado, Dios no tiene más remedio que castigarlos. Pero aún así, si hay alguien en su pecado que se arrepiente y se entrega a Jesucristo, Dios quiere salvarlos. Efectivamente, Dios ha mostrado a través de Rahab que Dios los ha salvado de esa manera. Bueno, vamos a orar entonces, hermanos, dando gracias a Dios a través de esta palabra de Josué que nos da la verdadera intención de la voluntad de Dios, que no es de castigar, sino de salvar. Por eso Dios está haciendo hincapié en esta mujer prostituta llamada Rahab, que ha demostrado su fe en Dios y no solamente ha mostrado su fe, sino ha confirmado con su confesión, ha confirmado con sus obras de ayudar y servir a la obra de Dios. Entonces, esto es lo que está además mostrando ese cordón rojo, como la sangre de Cristo, que está como una señal de salvación, y todo aquel que tiende el cordón
y está dentro de la casa, dentro de los límites de la palabra de Dios, será salvo. Entonces, este es el mensaje importante que debemos recalcar en este episodio del espionaje a Jericó y el encuentro con Rahab. Oremos entonces, hermanos, dando gracias a Dios por esta gran verdad y damos gracias al Señor. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición de la palabra y queremos, Señor, agradecer la gran obra en la cruz de Calvario que Jesucristo, nuestro Señor, ha realizado por la salvación de la humanidad y por el perdón de los pecados de la humanidad. Y queremos, Señor, agradecerte por haber enviado a Jesucristo y por darnos estas palabras para que podamos reconocernos que somos pecadores y venir a los pies de Jesucristo. Bendícenos, Señor, a través de esta palabra para que podamos entonces entregar nuestra vida y que la sangre de Jesucristo sea una señal, un cordón rojo en nuestra vida, que debamos tender este cordón rojo en nuestro corazón, confirmando con la sangre de Jesucristo de que nosotros hemos recibido perdón de nuestros pecados, porque en mi lugar murió nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio de nuestros pecados con su sangre preciosa en mi lugar. Y damos gracias, Señor, por este mensaje y por esa señal que nos has puesto, y agradecemos en ti, Señor, por toda la obra de salvación que has hecho en la cruz por nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.